Chashidelech, buenas tardes a todos. Verdad que hoy tenemos aquí una gran persona, erudito y sabio. Ya conocemos a alguien no conoces, pero ya, Elias Gabriel, y sí, que bastante experto sobre, camino de Dzogchen. Ya hace poco también Khandro Rinpoche también nos habló aquí de sala lleno de gente, habló sobre Dzogchen, teoría y práctica, ¿sabes? Y hoy tenemos otro maestro de Dzogchen que nos explicará, porque él mismo lleva años recibiendo enseñanza de grandes maestros de Nyingma, de Dzogchen, ¿sí? Y sobre todo ahora, Chogyal Namgyal Nobu Rinpoche, de Italia, ahora Tenerife vive, ¿sabes? Rinpoche, y también de Dönjung Rinpoche y Dilgo Khyentse Rinpoche. Hay muchos grandes maestros de Nyingma y Dzogchen recibido, también hecho muchos años, 10 o 15 años de retiro sobre este tema en Nepal, y en India. Seguro haya visitado muchos maestros conocidos, enseñanzas, y hoy está aquí en la Casa del Tíbet. Seguro yo no puedo explicar toda su vida porque ya también tardará mucho tiempo. Dónde nació, cómo nació, y después, no hace falta explicar todo. Ya todos hemos nacido, muy parecido, y después cómo encontró su maestro, todo eso ya él mismo va a explicar. Y después ahora, ¿verdad que? Bienvenido a todos vosotros. Vamos a escuchar, aprender algo de él sobre el tema del Dzogchen, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Vamos a escuchar y... Chashidelech. 9:30, sí puede terminar. O si hay preguntas, antes dejar usted y después preguntas. 9:30 es un buen momento, buena hora para terminar. Bueno, es un gran honor estar de nuevo aquí en la Casa del Tíbet, inaugurada por su santidad el Dalai Lama, y por primera vez haber sido además presentado otro enorme honor por Wangyal Rinpoche. Bien, entonces vamos a hablar un poco sobre Dzogchen, no tanto sobre la historia personal como dijo Wangyal, pero vamos más bien con la enseñanza, que no tenemos tanto tiempo y es más importante la enseñanza que lo que me ha pasado a mí en mi vida, Bien. El Dzogchen es el sendero de liberación espontánea. ¿Qué significa liberación espontánea? Bueno, liberación espontánea quiere decir que la liberación no puede ser causada. ¿Por qué? Porque la liberación en el budismo, o el despertar, la iluminación, como lo llamemos, es justamente una manifestación que va más allá del samsara, que comprende todo lo que es sánscrita. En sánscrito, o Yūchen tibetano, o sea, todo lo que es creado, producido, hecho, condicionado, intencional, y por lo tanto es absolutamente imposible que este despertar, esta iluminación, pueda ser algo causado, creado, producido, hecho o logrado intencionalmente. El Buda Shakyamuni, ¿cómo despertó él? El Buda Shakyamuni despertó después de haberse esforzado muchísimo en la vida, haber hecho grandes ayunos, haber pasado por toda clase de durezas y penalidades, cuando finalmente se sentó bajo el árbol Bodhi
Bueno, la historia es muy larga, lo que pasó en todo ese tiempo allí, pero en breve tuvo unos ataques de los maras, fue atacado por los demonios, seducido por las hijas de Mara, por las apsaras, permaneció impávido ante todo esto, entró en un samadhi, un trance meditativo muy profundo, y en un momento dado apareció el lucero de la mañana y despertó. O sea, él no se puso a pujar para despertar, sino que simplemente despertó. De la misma manera, por ejemplo, Ye Tsongkhapa dijo que uno no se llegaba al sendero de la visión, que es cuando se manifiesta por vez primera la verdad absoluta, sino cuando se abandonan todos los esfuerzos del sendero de aplicación, del sendero anterior. Y esto también tiene la misma implicación, tiene la implicación de que en tanto que nos estamos esforzando, todavía estamos creando algo que es causado, que es condicionado, que es producido, que es hecho, y eso que es creado, producido, hecho, está en el samsara. Entonces yo creo que la liberación siempre es liberación espontánea. Esto no es una característica del Dzogchen que lo separe de las demás vías. Yo creo que simplemente el Dzogchen es la enseñanza que pone más énfasis en este punto y que tiene estructurado su sendero sobre esta base de manera más completa de alguna manera, o de manera más evidente, digamos, más bien. Bien. ¿Cómo es esto de sendero de liberación espontánea? Entonces es que hay otros senderos. En el Tíbet, por lo general, se nos enseña que hay 3 senderos que son Hinayana, Mahayana y Vajrayana. Evidentemente el Dzogchen es parte del Vajrayana, pero entonces ¿cómo nosotros hablamos de un sendero de liberación espontánea como si fuera un sendero distinto del Vajrayana? No es un sendero distinto del Vajrayana, sino más bien que tiene como principio la liberación espontánea y no la transformación. También en el Vajrayana, cuando alguien se realiza, eso se da espontáneamente, pero el principio de la práctica es transformar la visión impura en visión pura, transformar los elementos impuros en los elementos puros que son luz, transformar las pasiones que son impuras en la sabiduría que ellos eran originalmente, que ellos son en esencia. El Dzogchen no aplica este principio de la transformación, sino que simplemente consiste en descubrir nuestra verdadera condición de manera espontánea. ¿Pero cómo de manera espontánea? Si fuera tan fácil que de manera espontánea se descubre nuestra verdadera condición, todos los seres estarían iluminados ya. Seríamos todos Budas en acto, en realizado, o sea, como fruto seríamos Budas, no como base ni como sendero, seríamos Budas como fruto. Pero entonces lo que se basa es simplemente que la forma como se trabaja en el sendero del Dzogchen es un principio diferente, que no es el principio de la transformación, ni es tampoco el principio de la renuncia. El principio de la renuncia consiste en pensar que hay una serie de elementos u objetos u cuestiones que activan las pasiones, y las pasiones son venenos que pueden quitarme lo más precioso que yo tengo, que es la posibilidad de liberación, y por lo tanto yo me alejo de estas cosas que activan las pasiones para que poder pacificar la mente y trabajando, lograr un estado de concentración total, un estado de paz mental, ahí poder aplicar Vipassana, insight, y finalmente descubrir la verdadera condición. Entonces son 3 senderos: el sendero de renuncia, el sendero de transformación y el sendero de liberación espontánea. Pero ¿cómo es que no se habla tanto de estos 3 senderos en estos términos de las enseñanzas tibetanas? En el siglo XV, en 1400 y tanto, hubo un Tertön
Katan Tengha, y allí él planteaba estas 3 vías: el sendero de renuncia, el sendero de transformación y el sendero de liberación espontánea. Y claro, como esto no era la forma común de enseñar en el Tíbet, mucha gente pensó que esto debía ser una falsificación, que no era un verdadero tesoro de Padmasambhava, sino que podía ser una falsificación o algo por el estilo. En 1899 iba un campesino caminando por la ruta de la seda, por un oasis que es Tujuan, y cayó, se hundió en la arena y cayó en una cosa maravillosa, unos templos pintados con unos frescos maravillosos y con una cantidad de tesoros allí, no tesoros de este tipo de termas, sino cosas preciosas, y entre ellos una biblioteca gigantesca. Y esta biblioteca tenía un libro allí, el Santen Nidrön de Nuche Sanguilleche, y este libro estaba lleno de citas del Katan Tengha, que hoy en día, según Chogyam Kenoru, se le atribuye este libro a un discípulo directo de Padmasambhava, de los más importantes, que es Namkyen Nyingpo. Y por lo tanto se comprobó que esto no era ninguna falsificación, sino que esta forma de enseñar había existido en el Tíbet en la época de Padmasambhava y no era algo que había inventado nadie. En todo caso, de todas maneras, esta misma estructura entra dentro de estas 3 vías que son Hinayana, Mahayana y Vajrayana. Sabemos que en el budismo todo vehículo tiene que tener, y todo sendero también, tiene que tener 3 elementos claves que son Tawa, Gompa y Chepa, que vienen siendo el punto de vista, la meditación o la forma de aplicar y el comportamiento o la conducta. Entonces, en general, en todos los vehículos budistas, el punto de vista es una comprensión intelectual de cómo es la realidad. La meditación es una forma de dirigir la mente, y el comportamiento o la conducta es una forma de dirigir nuestra forma de estar en el mundo, nuestra forma de manifestar nuestros actos, etcétera, en el mundo. Y en el Dzogchen esto se entiende de una manera diferente. ¿Por qué se entiende de una manera diferente? Se entiende de una manera diferente porque se pone más énfasis. Esto evidentemente que no es una cosa que distinga el Dzogchen de los demás vehículos, sino solo en su forma de explicar. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo? Bueno, el punto de vista en el Dzogchen no es una forma de explicar intelectualmente. Lo que se llama el Tawa es el descubrimiento directo, más allá de todos los conceptos, de nuestra verdadera condición. Esto es lo que es el Tawa en el Dzogchen. No es una visión intelectual. Por supuesto que el Madhyamaka también en el fondo viene concluyendo lo mismo. El Madhyamaka viene concluyendo que ninguna explicación corresponde exactamente a la verdadera condición de la realidad. Por lo menos esta es la interpretación del Madhyamaka que se hace en la escuela Nyingmapa, que es la que ha transmitido la enseñanza Dzogchen en el Tíbet. Y entonces en esto hay una coincidencia total con el Madhyamaka, pero evidentemente el Madhyamaka se ha transmitido en el seno del Mahayana, y los textos de Nagarjuna están estructurados en términos del Mahayana. También en el Dzogchen hay una cantidad de tradiciones según las cuales Nagarjuna fue también uno de los eslabones en la transmisión del Dzogchen Sendé. O sea que, según esto también, Nagarjuna enseñó Mahayana, enseñó el Madhyamaka como una forma de explicar el Dzogchen en términos del Mahayana, y por supuesto en el marco del sendero de la renuncia. También hay un Madhyamaka tántrico, y podríamos decir que hay un Madhyamaka Dzogchen, que es el Dzogchen mismo, que pone más énfasis que nada en el hecho de que
la verdadera condición de la realidad solo puede percibirse directamente cuando colapsan todos los conceptos. Y esto sería el Tawa para el Dzogchen. Entonces el punto de vista no es un punto de vista, es una visión, es la visión directa de nuestra verdadera condición. El comportamiento, por su parte, no viene siendo tampoco un comportamiento basado en una forma de conducirnos en base a un principio que hemos aprendido, sino que viene siendo todo lo que surge espontáneamente en alguien que ya esté bien familiarizado con el punto de vista. Perdón, he debido explicar primero la meditación. La meditación no viene siendo una forma de dirigir la mente, sino que la meditación viene siendo volver una y otra vez al estado de Tawa. O sea, aquello que nosotros vivenciamos en la introducción directa, una vez que nos familiarizamos con esto, entonces en nuestra práctica, en una sesión de meditación, permanecemos en este estado. Y permanecer en este estado, ¿qué significa? No significa que no van a surgir más las propensiones kármicas que nos hacen caer en el dualismo, caer en el error. Entonces, ¿qué es lo que significa? Significa que cuando caemos en el error, que cuando surgen los pensamientos dualistas, los pensamientos que tomamos como absolutamente verdaderos y con los cuales nos identificamos o nos desidentificamos, automáticamente miramos la verdadera esencia de ese pensamiento, aquello que lo constituye, y el pensamiento se libera por sí solo. Esto viene siendo entonces la meditación del Dzogchen. Esto podemos entenderlo también en términos de las 3 frases del testamento de Garab Dorje. Cuando Garab Dorje su existencia llegó a su fin, su discípulo principal, que era Manjushri Mitra, estaba desesperado. Él andaba pensando que esto es terrible, que haya muerto mi maestro, y ahora qué va a pasar, me voy a quedar yo aquí sin luz en el mundo y no va a haber más nadie que siga transmitiendo esta enseñanza, el mundo ha quedado en la oscuridad. Y pues él estaba tan desesperado que ya no aguantaba los llantos y todo el sufrimiento que estaba pasando, y entonces se manifestó Garab Dorje frente a él en una visión y le transmitió su testamento. Y su testamento fueron 3 frases, y estas 3 frases fueron no permanecer, introducción directa a la primera, la segunda, no permanecer en la duda, y la tercera, continuar en el estado. ¿Qué es introducción directa? Introducción directa es tener una primera vivencia de este Tawa, de esta visión directa de la verdadera condición de nosotros mismos y de toda la realidad. Esto es introducción directa. ¿Qué viene siendo entonces no permanecer en la duda? No permanecer en la duda significa lo siguiente. Una vez que yo tengo la introducción directa es una vivencia de nuestra verdadera condición que no está filtrada por la memoria. Siempre que nosotros percibimos algo, por ejemplo, yo aprendo que esto es una botella con agua, una botella de agua, decimos nosotros en castellano, y cuando yo la veo, de inmediato, según la enseñanza Dzogchen, hay un primer instante en el cual no ha entrado el concepto. De inmediato entra el concepto, yo sé que esto es una botella de agua. Yo todavía no lo he pensado en términos de palabras, pero ya yo sé que es una botella de agua. Esto es un tipo de pensamiento que, según Dignaga, llamó Artha Samanya, pero eso no viene al caso. Lo importante es que tengo una comprensión intuitiva de que esto es una botella. Y en ese momento ya estoy filtrando mi percepción por la memoria. Ya yo no estoy viendo la botella, ya yo estoy viendo la imagen de la botella, que es muy distinta. La botella está cambiando. Esto que está aquí frente a mí es lo que está cambiando constantemente. En términos de la física actual, hay una cantidad de partículas subatómicas girando a toda velocidad allí. Y sin embargo, la imagen mental que yo tengo, mientras yo lo percibo, no cambia. Por lo tanto, no corresponde. Yo estoy en el error cuando percibo esto en términos de esa imagen mental que no cambia
y que no se parece en nada a lo que yo tengo aquí frente a mí, que es algo que está cambiando constantemente. Y podríamos decir muchísimas otras cosas que tampoco corresponden. La imagen mental también podríamos decir que es digital, ¿no? Es algo totalmente separado una cosa de otra. Todo concepto se define por contraste con otro concepto, niega otro concepto. Esto también lo dijo Dignaga. Y la negación es algo que no entra en lo que podríamos llamar analógico. O sea, hay dos maneras de funcionar en el cerebro. El lado derecho es analógico y el lado izquierdo es digital. Y son dos formas de funcionar radicalmente diferentes y no pueden corresponder entre sí. Lo analógico tiene negación y es discontinuo, como una escalera. En cambio, lo analógico, lo digital es así, y lo analógico, por el contrario, tiene negativos, perdón, es como una rampa y carece de negativos. Son dos maneras de entender la realidad totalmente diferentes. Y por lo tanto, una no puede corresponder a la otra. Esto también es analógico, mientras que el concepto es digital. Entonces, en el momento que yo entiendo esto en términos del concepto, estoy en el error. Esto lo dijo también Dignaga y lo dijo luego Dharmakirti. Hablaron de Bhranti y hablaron de Vipada, etcétera, etcétera, ¿no? La comprensión esta es un error siempre. Bien, en la introducción directa, esta comprensión en términos de conceptos ha colapsado y se está vivenciando la realidad sin pasar por ningún filtro. No hay ningún error. Cuando se restablece la memoria, empiezo otra vez a vivenciar todo a través de un filtro. ¿Cómo puedo yo desde la memoria recordar aquello en lo cual la memoria no entraba? Es imposible. Entonces, por eso entra la duda. También el estado de introducción directa es total. En cambio, el estado habitual nuestro es una conciencia que es como un túnel. Es lo que la Gestalt filosofía y la psicología Gestalt llaman la mente figura-fondo. Que siempre que yo miro hacia algo, yo tengo que separar al tomar algo como figura, tomarlo como el centro, como aquello en lo que yo me concentro, y dejar todo lo demás como en una penumbra de la atención. Entonces, desde esa conciencia túnel, desde lo parcial, yo no puedo recordar lo total. Lo que es total no entra en lo que es parcial, y eso también hace que entre la duda. Por lo tanto, la única manera de no permanecer en la duda es volviendo al estado de introducción directa una y otra vez. Vuelvo al estado de introducción directa, vuelvo al estado de introducción directa, salgo, entra la duda, vuelvo al estado de introducción directa, salgo, entra la duda, vuelvo al estado de introducción directa. Esta es la dinámica de no permanecer en la duda. Por eso la segunda frase de Garatorge es no permanecer en la duda. ¿Cómo hago yo para volver a entrar en la introducción directa? Bueno, la enseñanza Dzogchen es demasiado amplia para poder resumirla en hora y media. Por cierto que yo no tengo el reloj conmigo hoy. Yo le agradecería mucho si cuando... bueno, esto es mejor todavía. Bien, muchas gracias, Derek. Excelente. Bien, entonces hay tres series de enseñanza Dzogchen y la más directa de todas es el Upadesha Varga, la serie de las instrucciones orales secretas. Y en esa serie tenemos métodos como los Senzin, los Rushen y el séptimo Lojong, tres variedades del séptimo Lojong, que no voy a explicar lo que son, que sirven para volver al estado de introducción directa. De modo que, utilizando estos métodos, volviendo al estado de introducción directa una y otra vez, llega un momento en que yo no permanezco en la duda. Y por lo tanto, una vez que ya yo no permanezco en la duda, entra la tercera frase del testamento de Garatorge. ¿Cuál es la tercera frase? Continuar en el estado. ¿Cómo continúo en el estado? Con el Gompa y el Chöpa, con la contemplación y el comportamiento. Pero con todo esto me imagino que se les habrá confundido a muchos de ustedes un poquito la mente, de modo que ahora vamos a recapitular para que todo esto quede claro.
Tenemos entonces Tawa, Gompa y Chöpa. Tawa es la visión directa de nuestra verdadera condición. Gompa es permanecer en ese estado. Y las tres frases de Garab ya dijimos que eran introducción directa, una primera vivencia del Tawa, ¿verdad? No permanecer en la duda significa que volvemos al Tawa. Cada vez que entra la duda, porque hemos caído otra vez en el dualismo, hemos caído otra vez en el error, y eso hace que se nos olvide que esa era la verdadera condición de la realidad, y pensemos, ¿sería que hay un sueño? ¿Y será esta la verdadera condición de la realidad? ¿O sería que aquella es la verdadera condición de la realidad y esto es como un sueño? Bien, volviendo a ese estado una y otra vez, ya yo no permanezco en la duda. Esas son las dos primeras frases, ¿verdad? Y la tercera frase es continuar en el estado. Entonces tenemos Tawa, visión, ya dijimos lo que era, la aprehensión directa de mi verdadera condición. Gompa o contemplación consiste en mantener esto en una sesión de meditación, en un tum. Y esto es justamente, ¿verdad?, continuar en el estado. Continuar en el estado se hace por medio de las dos últimas de estas tres. Tawa es para introducción directa y no permanecer en la duda. Y para continuar en el estado son Gompa y Chöpa, o sea, contemplación y comportamiento. ¿Quedó claro ahora? Todavía tenemos la duda. Voy a volver a recapitular un poquitito, ¿verdad? Introducción directa es primera vivencia del Tawa, de la visión directa de mi verdadera condición. No permanecer en la duda es volver a esto hasta que no haya más dudas cuando salgo de esto. Luego viene continuar en el estado. Ahí lo hacemos con el Gompa. ¿Qué es el Gompa? Continuar en el estado durante una sesión de contemplación. Durante un tum, por ejemplo, 1 hora, media hora, 5 minutos, 12 horas, etc. ¿Cómo permanecemos y cómo nos hacemos nosotros para continuar en este estado? Bueno, entonces, según la enseñanza Dzogchen, todo pensamiento oculta la verdadera condición. Todo pensamiento es como un velo. ¿Por qué? Por lo que habíamos dicho antes, recordemos lo que habíamos dicho, que los pensamientos son los pensamientos intuitivos, estos Artha Samanya, no cambian durante el conocer, mientras que lo que está siendo conocido está cambiando constantemente. Cuando nosotros entendemos lo que está cambiando constantemente en términos de algo que no está cambiando, estamos en el error. Viplava se llama esto en sánscrito. Y por lo tanto tenemos que, según la enseñanza Dzogchen, lograr que este pensamiento se libere por sí solo, de modo que se vuelva a manifestar la verdadera condición. Que se elimine esta confusión de lo digital con lo analógico. ¿Y cómo se elimina? Con la liberación espontánea del pensamiento. Este entonces es el principio de la enseñanza Dzogchen. ¿Y cómo descubro yo eso? Bueno, aquí tenemos lo siguiente. ¿Cuál es la verdadera condición? ¿Qué es lo que constituye un pensamiento? ¿Qué es lo que constituye un pensamiento? Lo que constituye un pensamiento es una forma de energía que en la enseñanza Dzogchen se llama energía Dang. Y la verdadera condición de la energía Dang es el Dharmakaya, es la mente búdica. Evidentemente que el pensamiento está en el nivel de la mente, por lo tanto su verdadera condición, si tenemos la naturaleza búdica, la verdadera condición del pensamiento es la mente búdica, es el Dharmakaya. Por lo tanto, cuando nosotros ya hemos tenido una introducción directa y hemos vuelto a ella una y otra vez y se manifiesta el pensamiento y oculta esta verdadera condición en una sesión de contemplación, si nosotros captamos aquello que constituye el pensamiento, miramos el pensamiento para captar aquello que lo constituye, que es el Dharmakaya, se manifiesta el Dharmakaya, se rompe el dualismo del sujeto y el objeto y el pensamiento se libera por sí solo. Entonces, cuando hablamos de liberación espontánea en el Dzogchen, esto es lo que significa. Mucha gente piensa
que liberación espontánea significa que yo me libero por mí mismo. Esto sería la elevación del ego a la enésima potencia, ¿verdad? Yo me libero por mí mismo. Esto no sería la budeidad, esto sería lo que el Lama Chogyam Trungpa Rinpoche llamó alcanzar el estado completamente demoníaco de la total egoidad, de la completa egoidad. No, yo no me libero por mí mismo, el yo desaparece porque el yo está constituido por una interacción del pensamiento, por la interacción de los 5 skandhas, y el pensamiento es un elemento esencial en esta interacción. Y cuando el pensamiento se libera por sí solo, desaparece toda ilusión de un yo. Por lo tanto, liberación espontánea significa que el pensamiento se libera por sí solo y que las pasiones se liberan por sí solas.